se llama cono Roth. ¿En qué consiste? Es un cono dentro de otro, pero uno de los conos tiene ciertas salientes que producen que cuando lo metemos dentro del otro se cree un espacio por donde van a circular los fluidos. De un lado externo hay una película de calefacción y del lado interno una zona por donde circula el fluido desde que ingresa, produciendo una especie de torbellino hasta que sale por el fondo. Cuando sale por el fondo, concentrado, separa parte del vapor que sale por la cabeza y el concentrado por el fondo. Este evaporador utiliza esta sección, que se puede ver que es una sección de tipo cuadrada, que voy a tratar de dibujar para que ustedes vean ampliado. Sí, somos astutos. No tenés algún jueguito, un ajedrez, En la cual van a tener, por un lado, una parte que va a ser como de calefacción y la otra que va a estar acompañando por donde van a ir. Se puede servir teléfono. Hagan ruido porque por ahí, a ver, tienen. Perdí la comunicación, se apagó. Vamos a ver qué pasa. Se apagó. Notas. ¿Qué? Están las notas, Puede ser que se haya acabado la batería. Las notas. De todo. De compresores, de No, ahí no te andan ni pedo. Aquí no. ¿Ah? Aquí no. ¿El playster no te anda? ¿No? No te anda mal en internet. Y si te anda, si te Bueno, va a tenemos dar. que tener una reserva de... Sí, por si me falla. No, tengo este con el... USB. Ah, bien. Parecida. Actualiza. Igual estoy Rápidamente. metiendo... Este es el Little Pet Shop. Porque ningún E3. Ah, no quiero jugar ese juego. Entonces, ¿Dónde tenés? Son los que en vienen este tenemos esta zona, por decir así, no se puede. de calefacción Dale ahí con mano, no se que puede. recibe el vapor por un lado, Ya que usted lo hace. y esta zona por la que circula el fluido que queremos calentar o calefaccionar. Al entrar se produce, como les decía, una circulación a través de estas partes, que sería lo que queda de espacio entre los dos conos, espacio que queda entre los dos conos, y ahí está, efectivamente. Hablen y fuerte, por favor, porque en mi casa creen que yo no estoy dando clases. Entonces, hola. Bueno, Las notas. esa es mi señora que generalmente dice, ¿tú puedes estar dando clases a esta hora? Yo le digo, sí, tienes razón. Tienes razón. Estas mujeres son muy desconfiadas. Aunque usted no lo crea. Foto. Sí, foto. Dice, no, ya no me queda más que hacer. No, pero tengo carga, por suerte. No, porque por ahí no entran las llamadas o entran a muy bajo volumen y cuesta. Y sí, yo le digo eso, le digo, mira, yo no voy a andar cortando entonces con los alumnos dando clases. Bueno, la cosa es que, fíjense, esto que calefacciona entrega su calor acá al fluido, ¿no es cierto? Y circula por el lado interno, por decirlo de una manera, y produce en esta parte
en esta zona, el fenómeno de las burbujas. ¿Se acuerdan que hablábamos? Entonces, este diseño de por sí tiene una forma que hace que al circular el fluido en forma tangencial, barre esta superficie y produce que las burbujas se despeguen y vayan Está bueno. hacia el lado interior, Me gusta. buscando que por fuerza centrífuga ocupan el lado de menor radio y dejan al líquido siempre en contacto con la zona de calefacción. ¿Se entiende? Un viejo truco, pero bien aplicado. Tuve la oportunidad, yo cuando era más joven, como ustedes, de visitar una planta acá en Mendoza que fabricaba estos aparatejos que no se ven más, pero son históricos, pero que supuestamente los tipos hacían una prueba que nos hicieron en la fábrica cuando éramos alumnos, en el cual ponían un conducto cuadrado con unas secciones, un conducto redondo con una cierta sección y un conducto cuadrado con la misma sección que el conducto redondo, por supuesto que no es la misma, eran distintas las medidas, por decirlo así, y decían los tipos, bueno, acá le vamos a poner un manómetro, ¿no? Y acá al final del caño, allá en el extremo, otro manómetro. Listo. Y acá vamos a poner un manómetro y al final del caño cuadrado, otro manómetro. Las mismas cantidades de fluido circulaban por acá y supuestamente la medida, o la realidad era que la medida que notábamos nosotros era que la caída entre este punto y este era menor en el caño cuadrado que en el caño redondo. Había menor pérdida de carga. Con lo cual, los tipos dijeron, bueno, basado en esto, nosotros hacemos que estas secciones sean las secciones de pasaje, los cuadrados de estos, haciendo que trabajen, circulen los fluidos con menor pérdida de carga y con posibilidad de circulación sin producir, por un lado, el fenómeno de interferencia, porque acá, que se formaban las burbujas, las barría y las sacaba de la superficie de contacto. Y aparte siempre tenías carga fresca, por decirlo así, que estaba en contacto con la zona calefactora. Eran de fácil limpieza porque vos sacabas el cono de adentro del otro cono y te quedaba expuesta las zonas de circulación y se podían limpiar fácilmente. ¿En qué lo usaban? En enfriar, por ejemplo, leche. Usaban un líquido refrigerante, por un lado, fíjense, estamos hablando de evaporadores, pero en realidad lo usaban como refrigerador. Entraba en vez de un líquido caliente, un líquido frío, un líquido refrigerante, agua con glicol, y hacían circular, por ejemplo, leche por el interior y salía refrigerada, o mosto. También, como les decía, se podía usar como evaporador, haciendo que el líquido cayera al final del proceso y se separaba de vapor con una tapa y un conducto, se sacaba el vapor y se recuperaba abajo el concentrado. ¿Sí? Dado vuelta, lo usaban como refrigerante y puesto para abajo, lo usaban como concentrado. Tenés esas ventajas. Entonces, tenemos este tipo de evaporador con horror. Otro evaporador que vamos a ver y que es extrañísimo, pero que existe, y tenemos uno acá en la facultad. Lo que pasa es que tenemos problemas porque no podemos acceder muy fácilmente a donde están. Es un evaporador que se denomina de combustión sumergida. El evaporador de combustión sumergida básicamente es como prender un fósforo abajo del agua. ¿Cómo hacen para prender un fósforo abajo del agua? ¿Ah? Tienen que crear o generar el espacio donde se pueda, donde se pueda prender. Bueno, eso es básicamente lo que hace este evaporador de combustión sumergida. Generalmente es un cuerpo, una pileta, un espacio físico que tiene lo que usted quiere concentrar, que generalmente son sustancias
minerales, sustancias que no son de tipo alimenticio, que no sirven para la industria alimenticia, que están conectados todos en un cuerpo, diremos, con un quemador, que se denomina un quemador de llama corta, que generalmente es un diseño de quemador, que produce una llama relativamente corta y que produce, al actuar, un desplazamiento de la columna de líquido que hay acá adentro y la corre hasta el extremo. Abajo tiene múltiples agujeros, como si fuera una flauta, por donde escapan los gases de la combustión, de esta combustión que se está produciendo acá. Ahora ustedes se preguntan, ¿y cuál es el evaporador y cuál es y cómo trabaja? A ver. ¿Qué dicen? Digan algo. Sí, eso seguro, contamina. Está bien, contamina entre comillas, contamina el producto que vas a concentrar, sí. Es cierto. Prende fuera del agua en realidad Prende en realidad fuera del agua. Y después con el mismo impulso el fuego termina atravesando el agua y ahí es donde lo evapora. Pero el fuego termina atravesando el agua, pero una parte, porque es una llama corta, acá hay gases de combustión nada más. Y para colmo tiene agujeros para que salga. O sea que si vos apagas esto, inmediatamente se revierte todo y se vuelve para atrás y el agua sube. ¿Por un vacío? No. Fíjense lo que sucede. El quemador genera gases de combustión. Estos gases de la combustión empujan de alguna manera a la columna líquida, la desalojan y empieza a aparecer por los agujeros que está sumergido en el seno del líquido. Al estar sumergido en el seno del líquido, ¿cuál es la superficie de transferencia? Las burbujas. La burbuja del gas. Las burbujas del gas. ¿Y cuál es el delta T, por decir así, la fuerza impulsora que tiene este equipo? El delta T. ¿Entre quién y quién se establece? El agua y el gas. Entre el agua y los gases de la combustión. ¿Y a qué temperatura salen los gases de la combustión? 100 y algo. 900. Ah, 1500. 900. No, tanto, 1500 no, pero 800 grados, seguro. Ya vamos a hablar de combustión y ahí te das cuenta que cómo tenés más o menos que estimar este tema. Entonces tenés un delta T entre la burbuja, la superficie que tiene gases de combustión, que están a 800 grados, y el seno del líquido que puede estar a, qué sé yo, 20 grados, 30 grados, porque es líquido a temperatura ambiente en un ambiente atmosférico. Fíjense que este tipo de equipo tiene un gran potencial, un gran salto térmico, y aparte tiene infinidad de superficie de intercambio, porque cada burbuja es parte de esa superficie de intercambio. Con lo cual se vuelve muy eficiente a la hora de evaporar y concentrar. ¿Evaporar y concentrar qué? Es la pregunta. Por ejemplo, efluentes industriales. Un efluente industrial de una industria que genera muchísima cantidad de agua sucia, por decirlo así, con un contaminante definido, va a tener que contratar un camión para sacar de su industria todos los días los miles de litros que una de esas genera de polución como residuo industrial. ¿Qué hace? Invierte en esto, concentra y de los miles de litros que maneja, lo termina llevando en un tambor de 220, de eso de aceite que tiene cualquiera. Y lo lleva y lo deposita o se lo lleva al depositor final, por decir, si no lo quiere tirar por ahí, sería ilógico tirarlo por ahí, pero sí llevarlo a alguien que lo maneje, pero maneja un volumen mucho menor. ¿Cómo? Concentrándolo en un evaporador de combustión sumergido. Este equipo, por ejemplo, hace que por la ley de los gases de Dalton, la suma de las presiones,
la presión total de un sistema es la suma de las presiones parciales. ¿Se acuerdan de ese viejo adagio? Bueno, la presión va a ser la presión de vapor, del vapor propiamente de la combustión, más la presión del vapor de la combustión, la presión de los gases de la combustión, y le vamos a tener que agregar la presión del vapor evaporado. Esto hace que la suma de estas presiones, en muchos casos, supere al de la presión atmosférica, sea mayor que la de presión atmosférica. Con lo cual, hace que este líquido, entre comillas, hierva a menor temperatura. O sea que en una de esas, a 80 grados, esté hirviendo. Decir, pero ¿cómo? Si está abierto a presión atmosférica, tendría que hervir a 100. No, hierve a menos presión porque suma todas estas presiones en el conjunto. La superficie de transmisión de calor es inimicrustable porque es la burbuja, y el delta T que hay entre la burbuja, el interior de la burbuja y el líquido es elevado, muy elevado, lo cual le da una muy buena eficiencia. Por supuesto que eso no sirve para una industria alimenticia, no va a concentrar jugos ni líquidos comestibles. Concentrás soluciones minerales, concentrás efluentes industriales, residuos industriales que produzcan líquidos. Todo esto lo puede concentrar con... Sí. Se usaba para una planta de efluentes industriales que tenía acá también la facultad, que la sigue teniendo, está todo parado, porque hay una inoperancia total de las autoridades respecto de poner en marcha estas cosas, pero bueno, eso ya es política. Pero existe. Imagínense, mire, cuando yo estudiaba, ya estaba más o menos esto, por decir así, tratando de ponerse en marcha. Cuando yo terminé de estudiar, que se pasaron varios años, volví a la facultad, tenía esos equipos y funcionaban. Hoy no se puede hacer andar nada. Está todo, viste, como si vos dijeras acumuladores. Está todo así junto, todo amontonado, todo uno de arriba de otro, y no se puede hacer andar nada. Nadie se hace responsable, nadie es el dueño de nada, no se puede trabajar. Antes se hacían los experimentos, los alumnos, ustedes, decíamos, bueno, hoy le dimos evaporadores, la próxima clase vamos al laboratorio de evaporadores, hacíamos andar un evaporador en batch, con una caldera que prendíamos, que le enseñábamos caldera, y con un evaporador de combustión sumergida que hacíamos arrancar y hacíamos funcionar. Esos equipos están ahí, pero están ahora parados. O sea, usted va a ver y va a ver un fierro, va a ver un cajón o un tacho, y va a decir, bueno, ¿y esto qué? Ahí lo tenemos, el evaporador de combustión sumergida. Antes los prendíamos, los hacíamos andar, y usted se podía subir a mirar, por ejemplo, la llama que producía el evaporador, por lo menos, y sentir el ruido. Hemos hecho mediciones, por eso decimos que las temperaturas de ebullición son por debajo de la presión atmosférica, que debe de ser 100, más o menos 80 grados, empezaba a hervir el líquido que había en el equipo. ¿Y qué era el líquido? Nosotros le metíamos agua limpia, pero podría haber sido un efluente industrial, y manteníamos más o menos el control entre lo que entraba y salía, y hacíamos las mediciones y se mantenía más o menos 80 grados, la temperatura ya en régimen. En los evaporadores de tipo calandria que teníamos ahí en batch, también hacíamos un experimento, traíamos mosto, lo metíamos, lo hacíamos circular allá adentro y lo concentrábamos. Les pido por favor que se vayan a cerrar otro bloque. Entonces, estos equipos estaban acá en la facultad y se utilizaban. Entonces yo en ese momento, por decirlo, me hacía cargo de ir y prender la caldera. Prendíamos la caldera, la teníamos, la poníamos en una de esas 2 kilos, 1,5 kilos, 2 kilos, no le hacíamos mucho. Y ese vapor ya quedaba, digamos ahí quedaba andando la caldera, 2 horas antes de que empezara la clase, y cuando llegaba la hora de los alumnos, los mandábamos al laboratorio, los metíamos ahí, poníamos a andar el evaporador, le incorporábamos el vapor para que vieran cómo se calentaba la solución, el mosto, lo concentrábamos,
hacíamos algunos experimentos, tomábamos algunas mediciones y después, bueno, descargábamos todo lo que se había concentrado, se hacían varias cuestiones, ahí surgían las preguntas de muchos de ustedes, de cómo funciona esto, cómo funciona aquello, manejaban un poco las válvulas, veíamos cómo manejábamos el grado del vacío que se lograba en ese equipo. Se lograba un vacío con un sistema que lo vamos a ver ahora, que consistía en una bomba que hacía circular un fluido a través de una tobera que se llama coerter y que producía un efecto de vacío que mantenía el vacío en el interior del evaporador. Todas esas cosas se hacían acá. O sea, fíjense cómo ha decaído lamentablemente para ustedes la calidad de lo que podemos hacer como facultad para enseñar. Y es una crítica de la que me hago cargo porque esos aparatos están. Pues si no estuvieran, todavía me podrían decir, y bueno viejo, si usted no lo pidió, usted nunca lo reclamó, nosotros no se lo compramos porque nadie lo reclama. Están ahí, pero no se ponen en marcha. Política. Pasó en la época del kirchnerismo, pasa ahora en la época del macrismo. O sea que no soy muy amigo de la política y de los políticos en general. Bueno, vamos a ir avanzando en esto. Fíjense, la idea del quemador es este quemador de llama corta que produce una llama en esta parte del cuerpo del tubo y que empuja al líquido o lo fuerza a salir. Y una vez que sale, esto está alimentado generalmente con un compresor de tipo RUT, estos de tornillo de lóbulo, dos lóbulos, ruidosísimo, pero que poníamos en marcha, soplaba y tiene toda una secuencia de arranque y parada. Arrancaba y daba más o menos unos 50 segundos de soplada. ¿Para qué? Para producir el descenso de la columna que estaba con el líquido acá en el interior del tubo. Lo soplaba y lo empujaba. Una vez que mantenía o creaba el espacio, se producía una chispa de un piloto, producía una llama piloto y después se arrancaba la llama principal. Cuando arrancaba la llama principal, que era con gas, esa llama principal con los gases y el impulso del RUT barría de alguna manera esto y empezaba a desplazar y a producir que los gases de la combustión entraran en el seno del líquido. Y todo eso, aparte de ser una combustión tumultuosa, por decirlo así, el contacto íntimo entre los gases y el seno del líquido producía un intercambio y rápidamente se establecía diferencias de temperatura apreciables y se producía la evaporación. Bien. A todo esto, uno se pregunta, ¿cómo logramos que el vapor entregue completamente todo su calor antes de salir condensado? Si supuestamente pasa por el equipo, al pasar por el equipo, tendría que salir en una de esas todavía como vapor, pero tratamos de que no. ¿Cómo hacemos para evitar eso? ¿Con? Estranguladores, dice, sí. Lo agarrar el cogote y lo estrangular, pero no. Es más fácil con una trampa de vapor. Una trampa de vapor básicamente es como una válvula que deja pasar líquidos y no vapores. Generalmente se colocan al final de los equipos, pero tiene que haber una trampa de vapor para cada equipo que nosotros pretendamos controlarle esa condensación. No sirve de nada tener una sola trampa al final de todo, porque va a decir, sí, este produce condensado y el condensado lo abro y lo saco con esta trampa, pero este otro en una de esas no produce todavía condensado. Igual no dejo que salga porque el líquido inunda también a este otro equipo. Entonces el vapor no trabaja correctamente. Para eso se hace una entrada para cada equipo, una trampa de vapor para cada equipo. ¿Y qué tipo de trampas conocemos? Fíjense, tenemos trampas de tipo mecánico, como esta o esta, trampas de tipo termodinámico y trampas de tipo termostático. Son los tres tipos de trampas.
¿Cómo trabajan? Creo que esto lo vimos también en operaciones, o sea que ya saben más o menos de qué estamos hablando. Esto trabajaba, ¿se acuerdan? Con una bola que flotaba y que movía mecánicamente esta aguja, esta válvula aguja que permitía o no la descarga de condensado. Llegaba el condensado, la válvula flotaba. La esfera flotaba, levantaba el tapón, se descargaba. Cuando bajaba, se clavaba, evitaba que saliera vapor. Si se descargaba el líquido, significa que todo lo demás había vapor. Hasta que aparecía nuevamente condensado y había posibilidad. Esta es la misma trampa, nada más que con algunos aditamentos, como por ejemplo una válvula de venteo de aire, que muchas veces que a veces queda como incondensable en el interior de las cañerías y hay que limpiar o barrer de alguna forma. Pero básicamente funciona de la misma manera. Tenemos la trampa de balde invertido, esta la deben conocer, también la han visto en operaciones, con una etapa donde está el balde hundido y la trampa abierta, en esta zona que tiene una pelotita, una bolita de cierre. Cuando llega el líquido condensado, hace todo el recorrido y termina escapando por esta salida. Mientras hay líquido. Pero ¿qué pasa cuando llega el vapor? Cuando llega el vapor, en ese momento, se llena con vapor el cuerpo del balde y flota. Al flotar, cierra la válvula. Evita que escape. Mientras tanto, tiene también acá unas válvulas de venteo, etcétera, que paulatinamente van perdiendo sustentación y al perder sustentación terminan hundiéndose. Cuando se hunden, evidentemente hay mucho condensado. Cuando se llena de condensado, el condensado escapa hasta que llega nuevamente vapor, llena otra vez el cuerpo y vuelve otra vez a hacerlo flotar. Sí, señorita. No, es mecánica. Es mecánica. Esta es del grupo de las mecánicas, que flotan y se hunden o dejan pasar o no dejan pasar, pero por flotación. Unas eran con un balón, esta es con un balde invertido, es una especie de capsulita que está mirando para abajo.